Hola, ¿qué tal? Esto es Trámites AFIP. Vamos a continuar esta guía viendo a la tabla de categorías. ¿Sí? Tabla creada por el artículo 8 del anexo establece un total concretamente de 11 categorías. Categorías que va desde la A como categoría más baja, categoría H como última para las locaciones o prestaciones de servicios y categoría K como última categoría para las actividades de venta de cosas muebles. ¿Sí? Bien, ¿cómo puedo saber en qué categoría me correspondería encuadrarme? Bien, esta categoría va a estar determinada en función a la información que le brindemos a cada uno de estos parámetros, ¿sí? Que lo vamos a tratar a continuación. Y vamos a empezar con el parámetro ingresos brutos, ¿sí? Vamos a buscar la definición de ingresos brutos y nos vamos a ubicar nuevamente en el artículo 3. Y dice que a los efectos del presente régimen se consideran ingresos brutos obtenidos en las actividades al producido de las ventas, locaciones o prestaciones correspondientes a operaciones realizadas por cuenta propia o ajena, excluidas aquellas que hubieran sido dejadas sin efecto y neto de descuentos efectuados de acuerdo a las costumbres de plaza. ¿Sí? Por ejemplo, que haya devuelto alguna mercadería, ¿sí? O que le haya aplicado algún descuento a algún cliente recurrente, ¿no? Bueno, dice al producido de las ventas, locaciones y prestaciones, ¿no? El producido se refiere al importe total obtenido por ellos, ¿sí? Por ejemplo, tengo una tienda de ropa, vendo una prenda a 20.000, 20.000 es el ingreso brutos. Para darle un poquito más de sentido a este tema de ingresos brutos, nos vamos a trasladar al decreto 1 del año 2010, que es una norma que reglamenta el anexo de la ley 24.977. Y nos vamos a ubicar en el artículo 9. Dice, los ingresos brutos referidos en el último párrafo del artículo 3 son los devengados en el periodo que corresponda. ¿Sí? ¿A qué se refiere con los devengados? Bueno, devengado es una percepción de un derecho que se tiene cuando se ha realizado la prestación de un servicio o se ha puesto a disposición de un bien, ¿sí? A través de una locación, ¿no? Si bien este término coexiste con las actividades de ventas de cosas muebles, está más arraigado a las locaciones y prestaciones de servicios. Y cuando dice que son los devengados en el periodo que corresponda, por ejemplo, hoy es 1 de junio de 2023 y muchos prestadores de servicios estarían en condiciones de cobrar esas prestaciones del mes, o sea, realizadas en el mes de mayo, ¿no? Entonces, cuando dice en el periodo que corresponda, ¿cuál sería? ¿Sí? Sería en el momento que inició esa prestación o esa locación. Cuando veamos un caso de recategorización, este tema del devengado va a quedar mucho más claro, ¿sí? Bien, y vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Porque dice los devengados en el periodo que corresponda a cada situación prevista en este régimen simplificado para pequeños contribuyentes. ¿Cuáles son estas situaciones? Bueno, el ingreso bruto devengado se va a encontrar o lo vamos a tener que analizar en tres situaciones: en la categorización, recategorización o confirmación de categoría, aunque este último solamente va a existir en el caso de que expresamente lo solicite la AFIP, y en el caso de exclusiones, o sea, precisamente en el artículo, en el inciso A del artículo 20 del anexo, ¿sí? Que a medida que vamos avanzando en la guía vamos a ir tratando cada una de estas situaciones. Vamos al artículo 10, que dice que el ingreso bruto al que se refiere el anexo comprende, en el caso de corresponder, a los impuestos nacionales. Y aquí nuevamente vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Tengan en cuenta que estas condiciones o este régimen simplificado no solamente está orientado a quien recién inicia actividad, sino que tiene una orientación general, ¿no? No solamente a quien inicia, sino a quien estuvo
y al quien está en otro régimen, como puede ser un responsable inscripto en IVA, ¿no? Y cuando dice que en el caso de corresponder a los impuestos nacionales, estos responsables inscriptos, en el caso de ver la posibilidad de volver a este régimen simplificado, van a tener que considerar el IVA, ¿sí?, que contienen sus operaciones. Bueno, entonces comprende en el caso de corresponder a los impuestos nacionales, excepto a los que a continuación se indican, ¿no? Y vamos a ver la aparición de algunos productos. Dice, inciso A, el impuesto interno a los cigarrillos, regulado por la Ley de Impuestos Internos. Impuesto adicional de emergencia a los cigarrillos, establecido por la Ley 24.625. El impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, previsto en la Ley 23.966. Bueno, lo que sucede con estos productos es que están altamente cargados con esta clase de impuestos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los cigarrillos en particular, no es que sea un porcentaje, pero aproximadamente están contenidos en su precio con aproximadamente un 80%, ¿no?, de este gravamen que es impuestos internos. El impuesto adicional a la emergencia también es un impuesto interno, ¿no? Entonces, para esta clase de ventas de estos productos, el ingreso bruto que decíamos que es el importe total, le vamos a tener que detraer estos impuestos. Para dar un ejemplo claro, por ejemplo, vendo estas unidades a 600 pesos y digo que está contenido con un 80%, entonces mi ingreso bruto para este caso sería solamente 120 pesos, ¿sí? O sea, sería el importe total menos estos impuestos. Más abajo vamos a ver también que a los efectos de este régimen simplificado no debemos de computar como ingresos brutos a los obtenidos por cargos públicos, relación de dependencia, jubilación, etc., ¿sí? Porque si bien un sujeto adherido a este régimen simplificado desarrolla su actividad independiente, también podría revestir esta condición de empleado en relación de dependencia, jubilado, ¿sí? Y a los efectos de este régimen, esa percepción de esos ingresos no la debe de considerar, ¿sí? Incluso esos ingresos brutos, ¿sí?, obtenidos por la relación de dependencia, jubilaciones, podrían estar alcanzados por otros regímenes impositivos. Bien, volvemos a la tabla de categorías. Creo que más o menos puede quedar claro este término, este parámetro de ingresos brutos, ¿sí? Así que lo vamos a simplificar y vamos a decir que directamente es el importe total, ¿no? Ya, como digo, cuando veamos un caso de recategorización lo vamos a entender un poquito mejor. Bien, el siguiente parámetro dice actividad. Actividad dice no excluida, no excluida, no excluida. Bueno, esto es más o menos con lo que habíamos empezado. O sea que desde la categoría A hasta la categoría H, tanto las actividades de locaciones y o prestaciones de servicios como las ventas de cosas muebles se pueden encuadrar en cualquiera de estas, ¿no? Y las últimas tres estaría excluyendo a las locaciones y prestaciones de servicios, quedando reservadas solamente para las actividades de venta de cosas muebles. El siguiente parámetro dice cantidad mínima de empleados y vemos que en todas no se requiere. Bien, este era un parámetro que ha quedado sin efecto allá por el 2017, creo. Bueno, a ver, lo vamos a ver, ya que estamos. Vamos a ver. Bueno, vemos por ejemplo esta tabla y vemos que en las tres últimas, ¿sí?, teníamos este parámetro de cantidad mínima de empleados registrados para las tres últimas categorías, ¿no? O sea que aquel sujeto que realizaba, tenía el modo tributo de ventas de cosas muebles y tendría que pasarse en ese momento a la categoría J, a la K y a la L, debía de cumplir con una cantidad mínima de empleados registrados, ¿no? 1 para la categoría J, 2 para la penúltima y mínimo 3 para la última categoría.
Bien, actualmente este parámetro no requiere de registración alguna de empleados. Bien, vamos a seguir con superficie afectada y este va a ser el último parámetro que vamos a tratar en este video. Bien, vemos aquí la superficie afectada expresada en metros cuadrados, que hace alguna referencia aquí abajo. Vamos a ver de qué se trata. Dice: este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes, excepto algunas excepciones. Estas excepciones, si no me equivoco, eran en localidades turísticas, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver de qué se trata este parámetro superficie afectada, y para ello nos volvemos al decreto 1 del año 2010 y vamos a irnos al artículo 19, que dice: a los efectos de la aplicación del parámetro superficie afectada a la actividad deberá considerarse la superficie de cada unidad de explotación, local, establecimiento, oficina, etc., destinada a su desarrollo, con excepción únicamente de aquella superficie construida o descubierta en la que no se realice la misma. Bueno, obviamente este parámetro superficie afectada lo vamos a considerar en el caso de que necesitemos el espacio físico para el desarrollo de la misma, ¿no? Y en el caso, bueno, de contar con este local, vamos a tener que considerar de toda la superficie, ¿sí?, únicamente aquel espacio que sea necesario para el normal desarrollo de la actividad comercial, ¿no? Bueno, del cual vamos a poder detraer aquellos espacios construidos, como puede ser un baño que tengamos, una cocina, o sea, en lugares que no se realice la misma, ¿no? Como también aquí menciona a espacios descubiertos como depósitos, jardines, establecimientos, acceso a los locales, etc. Bien, o sea que del total del espacio podríamos hacer una pequeña detracción, ¿no? Bien, en el caso de contar con 2 y hasta 3 espacios físicos, vamos a tener que acumular la superficie, ¿no?, para alimentar a la tabla a este parámetro superficie afectada de la tabla de categorías. Bien, para finalizar vamos a ver algunas situaciones especiales en las que no debemos de informar este parámetro superficie afectada. Para ello nos vamos a ubicar en el artículo 16 de la resolución 4309 del año 2018, que dice: los parámetros superficie afectada a la actividad o energía eléctrica consumida no serán considerados en las actividades que para cada caso se consignan en el anexo 2 de la presente, ¿sí? Y aquí tenemos este anexo 2. Bueno, dice el inciso A que el parámetro superficie afectada a la actividad no será considerado en las siguientes actividades, ¿sí? Y vamos a ver que aquí encontramos algo de logicidad, congruencia, ¿sí?, con relación al desarrollo de algunas de estas actividades. Por ejemplo, el servicio de playas de estacionamiento, garajes y lavaderos de automotores, ya que si tuviera que considerar la superficie afectada en estas actividades, obviamente superaría todos los parámetros, todos los valores de este parámetro de la superficie afectada de la tabla de categorías, ¿no? Bueno, si la actividad desarrollada se encuentra en alguna de estas mencionadas aquí, en el caso de requerirse informar este parámetro, lo vamos a tener que informar con un valor de 0. Bien, vamos a dejar este video en este punto. Vamos a continuar con los siguientes parámetros en el siguiente. Espero que este video les haya sido de utilidad y muchas gracias.